Bendiciones. Les habla su pastor Josué Hernández de la Iglesia Camino Vivo Aceite Fresco en Carolina del Sur. Estamos contentos de que nuevamente podamos transmitir nuestro servicio a través de las redes de YouTube. Estamos contentísimos de que pueda conectarse. Le exhorto a que, comparta ese video. Y si usted es nuevo y se acaba de conectar, dele like donde está la campanita para que le lleguen las notificaciones también de cada video que nosotros hacemos. Tratamos de cada semana tener un video para que usted, pueda recibir palabra y se mantenga firme en el Señor y alentado en el Señor también. Este miércoles pasado estuvimos trabajando en nuestro discipulado el tiempo de la palabra de tienes que esperar. You have to wait or you gotta wait. ¿Verdad? Y mi esposa y la pastora y yo contamos una anécdota que pues es relacionada con ese tema y de verdad que si usted no ha podido ver ese discipulado, ver ese video, yo le exhorto a que lo busque, vaya a la página de YouTube y busque Iglesia Camino Vivo Aceite Fresco, busque ese video de el miércoles pasado donde usted va a recibir palabra del Señor, porque eso nos sucede a nosotros, ¿verdad? Hay momentos en la vida que nos dicen, tienes que esperar, ¿verdad? Pero hay momentos también donde ese tiene que esperar viene de personas y en situaciones donde realmente no tienes que esperar, pero hay alguien que te dice que tienes que esperar, ¿verdad? Así que si usted quiere tener más detalles, conocer un poquito más de esa palabra, busque este miércoles pasado ese videito para que usted pueda tener más conocimiento. Le exhortamos a que comparta ese video también. Así que sin más preámbulo, vamos a pasar con lo que es la palabra del Señor y quiero hacer una oración antes para que el Señor dirija esta palabra y pueda llegar a los corazones. Así que, Padre, te damos gracias. Te damos gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Pedimos que esta palabra, Padre, que se hable en esta hora, en este momento, llegue al punto exacto de cada necesidad, Padre, que traiga revelación a cada vida, Señor, y que sea de edificación a cada uno de ellos, Señor. Gracias te damos por tu transformación, por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y bien, quiero decirles también que usted puede escribir sus comentarios también ahí en la página de YouTube. Cuando esté viendo este video, puede poner sus comentarios, peticiones de oración, puede dar sus saludos. Y nos gustaría saber también de dónde usted nos está viendo, ya sea de cualquier parte del mundo, Guatemala, Honduras, Ecuador, México, cualquier parte del mundo, Asia por allá también. Usted póngalo ahí porque eso nos llena de regocijo de que la palabra del Señor está alcanzando vidas a través de lo que es el globo terráqueo, ¿verdad? Y estamos contentos. Así que póngalo ahí, ponga sus peticiones, porque también oramos por ellas. Creemos en el poder de la oración. Como cristianos y creyentes, creemos en el poder de la oración, de que hay un Dios que sana, hay un Dios que salva, hay un Dios que hace milagros. Ese Dios que hacía milagros en el Viejo Testamento, que hacía milagros antes, sigue haciendo milagros ahora, sigue haciendo cosas creativas y lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Y si usted tiene una petición, póngala ahí que vamos a orar por ella y tenga fe de que va a ser hecha en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que vamos a comenzar con lo que es la palabra del Señor en este día. Y queremos basarnos en el libro de Efesios, capítulo 2, del versículo 8 al 9, donde podemos encontrar este verso que nos dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de usted mismo, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Y ese es el tema de nosotros, que lo quiero basar en la interminable gracia del Señor. La interminable gracia del Señor. ¿Y por qué interminable? Porque la gracia del Señor no tiene fin. La gracia del Señor no se agota. El Señor es un Dios que no escasea de recursos, que no escasea de amor, que no escasea de perdón. Él es un Dios, ilimitado, que usted puede ir cuantas veces usted quiera, cuantas veces usted necesite, puede ir donde Dios y Él va a tener, gracia, perdón y misericordia para con usted. Amén. Y quiero hacerles una anécdota. A mí siempre me gusta contar, ¿verdad? Y decir anécdotas, porque entiendo que
que podemos relacionarnos más con eso, ¿verdad? Pero mire, ¿a usted no le ha pasado a veces en su vida que usted ha cometido un error tan grande? Ha hecho algo, no me refiero a que sea malo específicamente, pero ha cometido algún error tan grande que usted cree que jamás va a hallar perdón o que jamás va a alcanzar llegar al propósito que Dios tiene para su vida. ¿Se ha encontrado usted alguna vez en esa situación? Porque yo sí me he encontrado. Yo sí me he encontrado. Y ciertamente, en cierto modo, también el enemigo se apodera de esos momentos para tratar de acusarnos y para tratar de jugar con nuestra mente y decirnos, porque fallaste o porque no hiciste lo correcto, no vas a llegar al propósito que Dios tiene para tu vida. Y trata de jugar con nuestra mente y nuestros pensamientos para que nosotros no alcancemos las promesas que el Señor tiene para nuestra vida, para que nosotros dejemos y renunciemos simplemente porque fallamos. Eso es lo que el enemigo quiere en nuestra vida. Pero mire, yo quiero decirle a usted hoy, como dice este verso, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Y esto no procede de usted, sino que es regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. Esto me deja saber a mí que yo no necesito hacer obras, que no son las obras que yo haga lo que va a hacer que yo alcance la gracia del Señor y la misericordia del Señor en mi vida. Esto me deja saber a mí que no importa cuántas veces yo falle, el Señor está ahí dispuesto para perdonarme porque su gracia es mayor, porque su gracia es suficiente en mi vida, porque su gracia es la que me sostiene, porque su gracia es la que me levanta cada día. Dice la palabra del Señor en los salmos que sus misericordias son nuevas cada mañana. Lo que quiere decir es que cada día que yo falle, me levanto al siguiente día, mire, y sus misericordias van a estar ahí. Cada día que yo intente y no alcance a lograr lo que tenía en mente, mire, la misericordia del Señor va a estar ahí en la siguiente mañana para mí. ¿Y qué significa misericordia? Usted se preguntará, ¿pero qué es misericordia? Pues mire, misericordia es gracia inmerecida. Es un regalo inmerecido, algo que usted no merece. Las misericordias del Señor que son nuevas cada mañana, nosotros no las merecemos. ¿Por qué no las merecemos? Porque dice la palabra que por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor. Por cuanto todos pecamos, lo que quiere decir que no hubo alguno que esté falto de pecado. No hubo alguno solo que estuviera falto de pecado. Todos fueron destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Y usted podrá decir, wow, yo sí que he cometido tantos errores, pero también he visto personas que se ven como si fueran perfectas. Pero mire, ni aun el que usted vea como más perfecto, ni aun esa persona puede alcanzar la gloria de Dios, la gracia de Dios por sí mismo, porque todos fuimos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado. O de alguna manera u otra, nosotros fallamos, nosotros pecamos y nosotros hacemos mal, pero Dios está ahí para perdonarnos y para llevar su gracia cada día, para levantarnos cada día. Mire, el Dios que nosotros creemos que fue el Dios que creó los cielos y que creó la tierra. Mire, lo creó con un propósito, lo creó porque Él es un Dios de amor, ¿verdad? Y Él tenía un propósito y Él creó la humanidad, creó al hombre y creó a la mujer, ¿verdad? Con un propósito. Pero al hombre y la mujer fallar, ya ellos fueron destituidos y desterrados de lo que fue el Edén, que fue el jardín que Dios creó para ellos. Pero si usted se pone a pensar, Dios es amor, como dice la palabra. Si Él no hubiese tenido amor alguno, Él hubiese, mire, arrancado todo, lo hubiese sacado, lo hubiese borrado del planeta completo y hubiese hecho una nueva creación para comenzar todo de nuevo. Pero no, Él tuvo tanto amor, que Él delineó, trazó un plan para poder restaurar esa relación que el hombre en el principio, por su maldad, por su rebeldía, por querer ser orgulloso y pretencioso de que
querer alcanzar conocimiento del bien y el mal cuando ya tu Dios te había dicho de ese árbol no puedes comer. Por querer nosotros tomar la batuta, tomar el driving seat de nuestra vida, pecamos en el principio y fuimos destituidos de lo que fue la gloria de Dios. Por eso fue que el hombre pecó. Claro está, estuvo el enemigo, Satanás, que vino a tentarlo, porque la tentación va a venir. Pero usted no puede ceder a esa tentación y por eso es que necesitamos la gracia de nuestro Padre Celestial, la gracia de Dios, la misericordia, esa gracia, ese regalo inmerecido que nosotros no merecemos, lo necesitamos cada día en nuestra vida para poder vencer las tentaciones, para poder levantarnos cada día del desánimo, de lo que puede ser una derrota, de lo que puede ser un fracaso, de lo que el enemigo trate de susurrar a nuestras vidas. Lo que nosotros necesitamos es esa gracia de Dios, mire, que nos levanta, que extiende sus manos. No importa, fallaste, pero aquí estoy para levantarte. Vamos de nuevo, nos encarrilamos y nos encomendamos nuevamente a nuestro Padre Celestial y Él nos va a dar las fuerzas para nosotros poder continuar. Y si Dios no tuviera ese amor, Él hubiese borrado la creación completa y hubiese comenzado de nuevo. Pero por el amor tan grande, porque el amor todo lo sufre, el amor todo lo puede, dice la palabra del Señor en Corintios, ¿verdad? Todo lo sufre, todo lo puede, todo lo pasa, ¿verdad? El amor nunca deja de ser. Dice la palabra del Señor que podemos nosotros tener sabiduría, podemos tener muchas cosas, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Y eso fue lo que Dios mostró en el principio de la creación. El amor. Porque todo lo puede, todo lo pudo. Pudo borrar, pudo ir más allá del pecado que hizo el hombre, de la desobediencia. El amor de Dios pudo ir más allá de eso para decir, yo los voy a perdonar y voy a crear un plan para restaurar esa relación. Y ese plan que se traza en la Biblia desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, lo podemos ver en la vida de Jesucristo, porque el Viejo Testamento nos habla de la profecía de que va a venir un Mesías que va a ser el Salvador de este mundo, ¿verdad? Y ese Salvador, Jesucristo, es el que nosotros ahora podemos decir y podemos tener en nuestro corazón para que nosotros hoy podamos establecer y restaurar esa relación con Dios, pueda ser restaurada a través de la vida de Jesucristo. Pero todo fue por amor, por la gracia y la misericordia del Señor en nuestra vida. No fue nada más. No hubo mérito alguno que nosotros pudiéramos hacer. No hubo cosa alguna que nosotros pudiéramos hacer en nuestra vida para adquirir ese regalo. Y mire que hay personas, usted puede decir, wow, pero hay personas que hacen tantas cosas buenas. Mire, si fuera por obras, mucha gente iría al cielo si fuera por obras, porque hay personas que hacen tantas cosas buenas, pero la palabra del Señor dice que no es por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se las esté echando de que yo hice más, yo di tanto dinero a esta organización sin fines de lucro, yo llevé ropa a niños necesitados en tal área, yo hice esto, yo hice lo otro. Mire, para que nadie se jacte, dice la palabra del Señor. Así que fue la gracia del Señor lo que nos ha permitido llegar a sus pies, a conocerle, ¿verdad? Es lo que nos ha permitido que nosotros podamos hoy decir, Señor, Abba, Padre, gracias por darme lo que tengo. Gracias por permitirme disfrutar de cada una de las estaciones de mi vida, de lo que tú has puesto en mi vida. Eso es lo que nos permite llegar y accesar el trono de la gracia del Señor, ¿verdad? Y así que, mire, si usted siente en su vida que usted, mire, está en una situación profunda de que, como dicen por ahí, lo tiraron al foso de los leones, o lo tiraron en el hoyo, como tiraron a José y lo vendieron, y usted se siente, wow, yo no tengo de esta salida alguna. Mire, cambie la mentalidad y créale a Dios de que su gracia y su misericordia son nuevas cada mañana, y que Él te da esa gracia y esa misericordia nueva para que, mire, tú te puedas levantar cada día y decir, hoy yo voy a ser victorioso. Hoy yo voy a llegar a donde Dios quiere que yo llegue. Hoy el propósito de Dios se va a cumplir en mi vida.
Hoy se va a cumplir el propósito de Dios en la vida de mis hijos. Hoy mi familia va a salir hacia adelante. Hoy vamos a caminar en fe y no vamos a caminar por vista. Hoy nosotros vamos a lograr las cosas que en algún momento dado pensamos que no íbamos a lograr. Hoy las vamos a lograr, pero todo por la gracia y la misericordia del Señor que nos permite levantarnos cada día. Mire, dígale a todas esas noticias, a todo ese ruido del momento, de las situaciones de nuestro alrededor. Mire, cancele todas esas situaciones. Mire, cierre su oído a todo eso. Mire, el único que tiene la autoridad para poder cancelar todas esas cosas es usted mismo. Usted mismo es el que dice, no te voy a escuchar. Hay un silencio, hay una pausa. La vida de mi Dios, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y en eso yo me regocijo y me levanto cada mañana. Y yo me paro en la brecha para yo batallar y pelear por mi casa, por mi familia, por mi finanza, por mi relación con mi persona en el matrimonio. Yo me levanto con autoridad para pelear y batallar porque la gracia del Señor es mayor en mi vida. Y usted cancela todo eso, mire, y se aleja de personas que a lo mejor no traigan bien a su vida. Ore por ellas y declare la palabra del Señor sobre ellos y que va a haber una restauración y una renovación en ellos para que ellos puedan alcanzar lo que usted va a alcanzar también. Pero mire, apártese de personas que no le estén haciendo bien, que no estén ayudándole a alcanzar las metas que usted tiene. Cuídese de esas personas y cuide también las cosas que usted dice, porque hay cosas que usted va a hacer, que usted quiere lograr, que no las tiene que decir. No todo el mundo tiene que saber lo que usted va a hacer. Eso es entre usted y Dios y su familia. Las cosas que usted hace, las cosas que usted quiere lograr, no todo el mundo las tiene que saber. Porque cuando tiramos al aire y decimos las cosas que queremos hacer, mire, hay gente que no tiene buena intención para su vida. Y van a querer tratar de hacerle el mal y daño. Y usted no está para eso. Así que hay cosas en las que usted tiene que lograr, pero se tiene que mantener en silencio. Mire, cuando el pueblo de Israel estaba a punto de conquistar Jericó, la palabra del Señor vino a Josué y el mandato fue que ellos dieran 7 vueltas a Jericó. Pero ellos no estuvieron gritando durante esas 7 vueltas. No estuvieron. Ellos iban a hacer algo. Ellos iban a trabajar una conquista. Y el plan ya ellos lo sabían. Pero ellos no lo dijeron y no empezaron gritando ni vociferando lo que iban a hacer. Dieron 6 vueltas. Y esas 6 vueltas fueron en silencio alrededor de la muralla de Jericó. Y a la 7ª vuelta, la orden era que ellos gritaran y esos muros iban a caer. Pero mire, en silencio dieron la mayoría de las vueltas. Así que yo te digo en tu vida que eso que tú quieres conquistar, eso que tú quieres lograr en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, mire, no todo el mundo lo tiene que saber. Hoy Dios te dice, mantén el silencio, porque cuando la conquista venga, ahí tú vas a glorificar el nombre poderoso de Jesús. Así que gloria a Dios, gloria a nuestro Padre Celestial, porque Él es un Dios misericordioso, un Dios que nos permite lograr cosas que jamás nosotros pensamos que íbamos a lograr, ¿verdad? Y yo quiero hoy darles unos 5 versos, mire, pero 5 versos poderosos que nos hablan de lo que es la gracia del Señor en nuestra vida, lo que es el amor del Señor en nuestra vida, porque no hay de otra. Nosotros estamos hoy de pie, pero es porque la gracia del Señor nos ha sostenido. Amén. Y mire, el primer versículo que les quiero dar se encuentra en Tito 2:11, y esto usted lo puede escribir y buscarlo luego, pero yo se lo voy a leer. La gracia de Dios es para todos. Y aquí lo vamos a ver. La gracia de Dios es para todos. Dice Tito 2:11. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y cuando habla de hombres, dice, se refiere a la humanidad y es a todos. Y en este verso podemos ver que el Señor no hace acepción de personas. Su gracia no es para unos poquitos o para una multitud en específico. No. La gracia del Señor es para todos. Así que todo, sea
sea que hayas fallado, sea que tú te portes bien, sea que tú hagas las cosas bien y te mantengas recto en los caminos del Señor, o sea que, mire, te hayas ido a lo más profundo, a lo más lejos de la tierra, tratando de escapar del Señor, mire, la gracia de Dios te va a alcanzar y es para ti también. Y es para ti también, porque la gracia del Señor no escoge personas, no escoge personas. Segundo versículo, segundo punto, la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es suficiente. ¿Y por qué la gracia de Dios es suficiente? Dice Corintios, segunda de Corintios 12:9. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. En nuestras debilidades. Y aquí el Señor le está hablando, si no me equivoco, es a Pablo o Pedro, que le está diciendo, aquí le habla, le habla del aguijón, ¿verdad? Y él se está como que complain, ¿hasta cuándo yo voy a continuar con este aguijón, ¿verdad? Que me está molestando, que me está doliendo. Y mire la contestación del Señor para él. Dice, bástate en mi gracia, porque en mi poder se perfecciona la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En tu debilidad, la gracia de Dios, el poder de Dios se perfecciona en tu vida. La gracia de Dios se manifiesta en tu vida, en tu debilidad. El pecado es una debilidad, ¿verdad? En medio del pecado, cuando lo confesamos y venimos delante de los pies de Cristo, la misericordia y la gracia del Señor se manifiesta en nuestra vida y nosotros podemos sentir que el Señor, mire, nos recoge nuevamente en su regazo y nos lleva y dice, no importa, fallaste, pero yo estoy aquí contigo. Mire, para Dios, para Dios, lo que nosotros hayamos hecho mal, cuando lo traemos a su presencia y a los pies de Cristo, mire, Él lo borra y lo echa, mire, al fondo de la mar, dice la palabra del Señor, que Él echó todos nuestros pecados. Tú no tienes que estar pensando y ser tú mismo, tú acusador, decir, ay, yo fallé, el Señor no me va a ayudar, el Señor no me va a llevar a hacer grandes cosas porque yo fallé. No, el Señor lo borró, lo echó al fondo de la mar. ¿Y qué pasa? Que lo único que nosotros podemos hacer es seguir caminando hacia adelante, agarrados de la mano del Señor y no dejar que el enemigo nos susurre al oído esos pensamientos de negatividad, porque el enemigo puede venir, mire, a través de cualquier persona, algún familiar, alguna persona en el trabajo, algo que usted leyó. El enemigo viene de distintas maneras a tratar de tentar y de susurrar cosas a nuestro oído para que nosotros nos mantengamos en una posición de que no lo merecemos, ¿verdad? Pero no es así, porque la gracia del Señor y el poder de Dios se manifiesta y se perfecciona en nosotros cuando nosotros nos bastamos en su gracia. Amén. Tercer punto. La gracia es alcanzable. La gracia de Dios es alcanzable. En inglés dice que es approachable. Y la mejor traducción que pude encontrar para approachable era alcanzable. La gracia es alcanzable. Y vamos a Hebreos 4:16. Lo puede buscar luego. Hebreos 4:16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí nos está invitando a que nosotros nos acerquemos. El mismo Dios nos está invitando, acércate a mí, porque mire, confiadamente, porque la gracia del Señor es tanta y abundante que Él nos dice, ven a mí, yo tengo gracia, yo tengo misericordia. No te sientas decepcionado, no te sientas rechazado, porque yo estoy aquí para perdonarte, yo estoy aquí para ayudarte y levantarte. Yo tengo misericordia cada día de mi trono, mire, se desborda la misericordia y la gracia que sigue llegando a los confines de la tierra, pero tenemos que acercarnos. Ese es el mandato que Él nos da. Acerquémonos pues confiadamente. Y cuando usted confía, mire, usted se acerca con los ojos cerrados. Cuando usted confía en alguien o cuando usted
Tiene confianza en lo que va a hacer. Mira, hasta con los ojos cerrados usted se va y usted está seguro de que lo que usted iba a hacer lo va a alcanzar y lo va a lograr. Cuando usted confía en una persona, no importa cómo se vean las cosas. Usted, mire, va donde esa persona confiadamente, sabiendo que esa persona lo va a poder ayudar, ¿verdad? Cuando usted va al doctor, a un médico, usted va con confianza, ¿verdad? Uno va a un doctor con confianza de que el médico le va a dar lo que usted necesita, le va a dar una prescripción que le va a ayudar, ¿verdad? Usted va confiadamente. Usted no va donde un doctor pensando que ese doctor va a hacer algo erróneo, ¿verdad? Y le va a hacer daño a usted. No, usted va confiadamente a donde el doctor. Pues mire, nosotros debemos ir confiadamente a nuestro Padre Celestial que está sentado en el trono y que de su trono, mire, lo que emana es gracia, misericordia. Y dice aquí, ¿para qué? Para nuestro oportuno socorro, para nuestra necesidad, para cuando nosotros estamos, mire, en esos valles, ¿verdad? Como pasó David, el rey David que pasó el valle de sombra y de muerte, ¿verdad? Y dice que no temeré mal alguno. A veces nosotros nos encontramos en esos valles. Mire, hay una canción en inglés que se llama Hills and Valleys, de Torrance Wells, Hills and Valleys. Y a veces nosotros nos encontramos en esos valles donde nosotros miramos hacia arriba y se nos hace difícil ver y alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? A veces se nos hace difícil verlo y estamos en ese valle donde lo que vemos es todo oscuro, no vemos la salida, pero mira, la palabra del Señor dice que nos acerquemos pues confiadamente a Él, porque en Él vamos a hallar gracia para nuestro oportuno socorro. Así que mire, no dejes que las mentiras del enemigo te retrasen más, no dejes que el susurro del enemigo retrase más tu vida, retrase más el propósito de Dios para tu vida. Acércate confiadamente a tu Padre Celestial, que Él tiene gracia y favor para echarte hacia adelante, para enviarte con más fuerza, para levantarte. Él tiene la gracia y el poder. Amén. Número 4. La gracia es mayor. La gracia de Dios es mayor. Mire, la gracia de Dios es mayor que cualquier circunstancia que usted pueda estar pasando. La gracia de Dios es mayor que cualquier problema. La gracia de Dios es mayor que ese rechazo que usted tuvo alguna vez en su vida. La gracia de Dios es mayor que el proceso que usted haya pasado de drogadicción. La gracia de Dios es mayor que el proceso que usted pudo haber estado pasando cuando usted vino de su país acá. Mire, todo eso, la gracia de Dios es mayor. Y vamos a ver en Romanos 5:20 que dice, Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, mire lo que dice, sobreabundó la gracia de Dios. Amén. Mas cuando el pecado abundó, dice que la gracia de Dios sobreabundó. Era más la gracia de Dios. Era más la gracia de Dios. Sigue siendo más la gracia de Dios en nuestra vida que sobreabunda sobre el pecado. Mire, lo que nos quiere decir esto es que no importa lo que tú hayas hecho, no importa, mire, no importa lo que tú hayas hecho. Y cuando dice no importa, mire, es que realmente a Dios no le importa lo que tú hayas hecho. Él está ahí y la gracia de Dios abunda para que tú puedas recibir ese perdón, para que tú puedas recibir la misericordia del Señor en tu vida, para que tú puedas decir, hoy me levanto con poder, hoy me levanto con autoridad, hoy me levanto bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hoy me levanto con un espíritu de conquista, hoy me levanto en un espíritu de que me voy a comer el mundo, porque Dios me ha dado su gracia, Dios me ha perdonado y ciertamente usted no tiene que estar viviendo en el pasado, de las memorias del pasado. Usted va a vivir de lo que va a ser en el presente y lo que va a ser el futuro de su vida. Amén. La gracia del Señor sobreabundó, no importó cuánto pecado, sino que la gracia de Dios cubrió. La palabra del Señor dice que el amor de Dios y la gracia de Dios cubre multitud de errores. Así que mire, usted falle, pero no se preocupe. Después que usted tenga ese corazón de arrepentimiento, mire, que se humille de corazón, el Dios está ahí para perdonarlos y para que su gracia lo levante. Amén. Número 5, la gracia de Dios es persistente. La gracia de Dios es persistente. Mire,
¿Por qué la gracia de Dios es persistente? Porque, porque ese es el amor de Dios, esa es la naturaleza de Dios. Cuando el hombre pecó en el principio, Él no desistió. Dios no dijo, lo voy a borrar, borrón y cuenta nueva. Voy a quitar estos seres humanos que yo creé, estas dos personas, y voy a hacer dos personas nuevas. Y le voy a poner una mentalidad para que ellos no pequen entonces. Dios no dijo eso. Dios dijo, yo voy a hacer un plan. Yo voy a tener amor y gracia y misericordia para con ellos, y voy a hacer un plan para que ellos puedan proceder a ese arrepentimiento y para que ellos puedan alcanzar, restaurar esa relación conmigo. Él creó un plan, Él no desistió. Por eso es que su gracia es persistente. Dice Juan 1:16, la epístola de Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Lo que quiere decir es que, mire, de la plenitud de Dios nosotros tomamos gracia sobre gracia, que es gracia más gracia. Y mire, cuando usted suma todo eso, gracia más gracia, eso te va a seguir dando gracia, gracia, gracia. Y la gracia de Dios va a ser constante en tu vida, va a ser en todo tiempo. No es que va a ser en un momento dado de tu vida. No. Va a ser cada día de tu vida. La gracia de Dios va a ser en todo tiempo en tu vida. Así que mire, no importa lo que usted haya hecho, usted siéntase como hijo, usted es un hijo e hija de Dios, y vaya y acuda al trono de la gracia, como dice aquí, confiadamente de que Dios ya le perdonó, de que Dios le va a ayudar y le va a levantar, y de que sus misericordias son nuevas cada mañana, porque la palabra de Dios lo dice. Son nuevas cada mañana. Así que llévese esta palabra con usted. Llévese esto en lo más profundo de su corazón. No deje que el enemigo le susurre al oído. Y cuando le venga a susurrar, mire, así como leímos aquí, mencione estos versículos. Use esa palabra como el arma, como la espada de doble filo, para que pueda cortar y derrotar los dardos del enemigo que vienen a su vida. Porque sí vienen los dardos del enemigo, porque llegan a nuestra vida, porque cuando más queremos nosotros meternos cuando más nosotros queremos adentrarnos más a su presencia, el enemigo se va a tratar de levantar. Pero mire, el enemigo fue derrotado ya. El enemigo fue derrotado ya. Dice la palabra del Señor que Dios, Jesús, cuando Él murió en la cruz del Calvario, lo avergonzó en público, obteniendo la victoria cuando resucitó al tercer día. Tenemos un Dios que no está muerto, tenemos un Dios que está vivo, un Dios que, mire, Él pasó ese proceso de muerte, Él llevó todas nuestras dolencias, todos nuestros pecados, los llevó sobre sus hombros, el peso de toda la humanidad, de todo el pecado de la humanidad. Dice la palabra que lo llevó Él en su hombro, para que hoy nosotros no tuviéramos que pagar esa deuda, sino que pudiéramos proceder al arrepentimiento mediante la aceptación del Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Y Él resucitó al tercer día, Él no se quedó en la tumba. Nosotros no predicamos un Dios muerto, predicamos de un Dios vivo, que hace milagros cada día, que hace proezas cada día. Mire que lleva nuestra vida a otros niveles que jamás nosotros pensamos que íbamos a poder llegar. Él lo hace posible, pero nosotros tenemos que creer y proceder confiadamente al trono de la gracia de Dios. Tenemos que proceder confiadamente, nos dice la palabra. Y ya estoy para terminar, pero quiero dejarles con una historia, y voy a tratar de ser breve en esta historia. Y hay una canción bien poderosa. Mire, es una canción que esto se ha vuelto un himno en todas partes, ¿verdad? Y la canción se titula en inglés Amazing Grace, right? Amazing Grace, how sweet the sound, ¿verdad? Es por el autor John Newton. Y mire, John Newton escribió esta canción y la escribió más o menos a la edad de los 47 años de edad, donde él estaba pastoreando una iglesia en el área en la región o en el país de Inglaterra, ¿verdad? Él estaba pastoreando esta comunidad y él estaba buscando algo poderoso, algo impactante para su congregación en ese primer servicio de nuevo año. Él estaba buscando algo que, mire, que los motivara, que fuera poderoso. Mire, y ahí fue que vino esta canción. Y él se pone, y lo que hace él es ir a su memoria de dónde Dios los sacó, ¿verdad?
de dónde Dios lo sacó. Porque mire, John Newton, él fue criado en la iglesia, pero él se apartó. Él conoció de la iglesia por su madre. Cuando estaba estudiando, que él sabía versículos bíblicos y escuchaba la palabra a través de su mamá. Él oraba también, pero por circunstancias en su vida y en la vida familiar, llegó a apartarse del Señor. Y dice también que él fue, ¿cómo se dice? Él trabajaba buscando esclavos. O sea, ellos en el mar, con los piratas y demás, lo que hacían era, mire, buscando esclavos, tráfico de esclavos, pero eso era lo que él hacía. Y dice la palabra del Señor que hubo un momento dado que él estaba en el barco. Dice la palabra del Señor, pero dice la historia, ¿verdad? La biografía, que él estando en el barco hubo una tormenta bien fuerte y que él de donde estaba, que de la parte del barco, él sale hacia la parte de arriba del barco y esa tormenta estaba bien fuerte y el mar azotaba de todas maneras. Dice que una de las personas que estaba allí, que vino una ola, se lo llevó y de él no supo más nada. La ola se lo llevó y no supo más nada. Y en ese momento él toma el timón del barco y él levanta su voz al Señor. Pero mire, él era un blasfemo, él era una persona que, mire, que hacía lo malo. Mire, usted ni se imagina, pero si usted busca la biografía, va a poder entender. Decían que hacía lo malo, pero en ese momento él no levantó su voz para acusar a Dios o para hacer cosas malas hacia Dios. Él levantó su voz para pedirle al Señor que lo salvara de esa situación. Y en ese momento, mire, pasaron 11 horas dentro de esa tormenta hasta que ellos no pudieron llegar a la costa o a un lugar que estuvieran a salvo. Y en ese momento de su vida, cuando Dios le permitió a él sobrevivir esa tormenta, ahí fue que él pudo ver la gracia de Dios sobre su vida. Porque mire, no importando las cosas que él hizo, no importando todo el pecado que él hizo, todo lo que él blasfemó, todo lo malo que él hizo, la gracia de Dios lo alcanzó. Y él a lo mejor pudo haber estado pensando, hasta aquí llegué yo, ya Dios le llegó el conocimiento de que todo lo malo que yo he hecho, y por eso esta tormenta llegó a mi vida y yo voy a ser destruido. Él pudo haber pensado eso y quizás a lo mejor eso pasó por su mente. Pero cuando él tomó el timón del barco, él levantó su voz para reconocer a Dios en su vida. Y de esa manera Dios le dio la gracia, la misericordia de Dios lo alcanzó para que él pudiera ser salvo. Y dice la biografía también que cuando él que quería hacer ese sermón de nuevo año, él quería algo impactante y de ahí fue que vino la canción Amazing Grace. De ahí fue que vino. Y mire, quiero decirle, él menciona dentro de esa biografía, él menciona un texto bíblico de Crónicas capítulo 17. Y creo que estudiamos parte de eso también en el discipulado pasado, Crónicas 17. Ahora mismo no me recuerdo el verso, pero es donde el rey David le está diciendo al Señor, el rey David entra en su recámara para hablar con el Señor y le dice, ¿quién soy yo y qué he hecho yo para que me hayas traído hasta aquí, para que me hayas permitido llegar hasta aquí? Y mire, y en ese momento, David, él era rey de Israel. Él era el rey de Israel en ese momento. Y David cometió muchas faltas y muchos pecados también, pero él en ese momento se pregunta, ¿quién soy yo para que me hayas traído hasta aquí? Y a veces yo me puedo preguntar en mi vida, Señor, ¿quién soy yo para que tú me hayas permitido llegar hasta aquí? De tantas cosas que yo he hecho, de tantas cosas malas que yo he hecho, tanta negatividad, ¿quién soy yo para llegar aquí? Y yo no sé si tú en tu vida te puedes estar haciendo esa pregunta.
en esta tarde. Yo no sé si tú dices, wow, ¿quién soy yo que el Señor me ha permitido llegar hasta aquí? Pues mire, es la gracia del Señor en su vida. Es la gracia abundante del Señor en su vida. Es su misericordia, es su amor lo que te ha sostenido. Es la gracia y el favor de Dios lo que te ha mantenido de pie, lo que te ha permitido llegar a donde estás. Es la gracia de Dios. No falla, no cesa porque es ilimitada. Y hoy yo te quiero dejar con esa palabra, con esa anécdota, con ese testimonio de que es la gracia de Dios la que ha abundado en tu vida y la que seguirá abundando mientras más tú sigas acercándote confiadamente al trono de la gracia de Dios. Amén. Así que vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor Padre, por esta oportunidad. Gracias por este privilegio, Señor, de llegar a las vidas. Gracias porque tú nos has permitido, Señor, ser siervos tuyos de llevar esta palabra, Señor. Te pedimos, Señor, ahora en este momento, que si hay alguna persona, si hay alguna vida con necesidad, Señor Padre, que en esta hora tú puedas llegar, Señor, y toques ese corazón, Señor Padre Santo. Si hay alguna persona, Señor, en esta hora que no haya procedido al arrepentimiento y a la confesión de los pecados para la salvación y aceptarte como tu Señor y Salvador, Señor, que en esta hora sea esa la oración, Señor. Y si tú estás ahí escuchándonos, mire, repite estas palabras conmigo. Señor, te reconozco como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados y de mis malos caminos. Y te pido que entres hoy en mi vida y que hagas una restauración completa. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Mire, si usted hizo esa oración, usted ya, su nombre ha sido escrito en el libro de la vida y sus pecados han sido perdonados. Y hoy usted es una vida nueva. De hoy en adelante su vida va a ser nueva. Y lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor les guarde y les cuide. Bendiciones. Amén.